Muy buenos días, señores miembros del jurado. A continuación vamos a presentar la investigación que hemos realizado, titulada Acoso escolar en estudiantes de secundaria de un colegio privado del distrito de Lurín. Los integrantes de este estudio son María Fernanda Gallardo y Luciana Vázquez. Vamos a iniciar indicando o describiendo el problema de investigación que hemos escogido, el cual es el acoso escolar. Hay que señalar que el acoso escolar es un fenómeno que se da en los colegios, en donde su principal característica es la existencia de una intimidación, un maltrato entre los escolares y que éste es de manera repetitiva y frecuente en el tiempo. El acoso escolar se puede dar mediante diversos tipos de violencia, como por ejemplo agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones sociales, marginación o exclusión social, tal como lo menciona Navas en el 2023. Algunos datos estadísticos que pueden darnos una idea de la existencia de este problema a nivel mundial es lo que nos informa la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, quien menciona que en Latinoamérica alrededor del 15% de los escolares por lo menos ha experimentado o ha sufrido acoso escolar. Y otro dato estadístico a nivel nacional se puede mencionar el realizado por el Ministerio de Educación, quien en el 2017 reportó que alrededor de 20.000 casos de acoso escolar se había dado en el Perú. Y solo en Lima metropolitana se había encontrado alrededor de 7.993 casos de bullying o acoso escolar. Y en el Callao alrededor de 586 casos. Entonces, por lo tanto, estos datos estadísticos reflejan que el problema todavía sigue siendo vigente y que todavía hay una gran cantidad de escolares que están experimentando este tipo de violencia reiterada, ¿no? En sus centros de estudios. Es por ello que se plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en los estudiantes de secundaria de un colegio privado del distrito de Lurín? Por lo tanto, el principal objetivo para esta investigación es justamente saber o describir los niveles de acoso escolar en los estudiantes del colegio participante. Y como objetivos específicos es describir las variables sociodemográficas, como el sexo y la edad, en los estudiantes de secundaria del colegio participante, y también describir el acoso escolar en función al sexo. También mencionar que al momento de realizar estos estudios se encontraron tres limitaciones principalmente. Uno de ellos fue que se encontró pocos estudios sobre acoso escolar que se hayan realizado en el distrito de Lurín. También algunos estudiantes no deseaban participar para contestar las pruebas, mientras que otros estudiantes que participaron no contestaban completamente todas las preguntas de los cuestionarios. Ahora bien, en cuanto al marco teórico del estudio, vamos a empezar señalando los antecedentes que se han reportado hasta la fecha, ¿no? Ya se ha mencionado que el Ministerio de Educación en el 2007 encontró que a nivel nacional se ha reportado 20.000 casos de acoso escolar y en Lima alrededor de 7.000 casos de acoso escolar. Otro estudio que también se puede señalar es el de Vilca y Torres, quien evaluó a estudiantes de San Juan del Lurigancho, encontrando que en un colegio alrededor del 23% de los estudiantes mencionan o afirman haber experimentado niveles altos de acoso escolar en su centro de estudio. Bueno, importante señalar que el acoso escolar, como se ha dicho inicialmente, ¿no? Es un problema en donde se puede ver que hay un abuso reiterado a través de violencia o agresiones verbales,
físicas y que estas son intencionadas y que tienen como objetivo justamente tener un dominio sobre la víctima. Normalmente, ¿no? Se puede realizar de un estudiante a otro o en otras ocasiones se puede realizar de un grupo de estudiantes a un solo estudiante, ¿no? En donde ahí hay un desnivel de lo que vendría a ser las proporciones, ¿no? Como tal. Se ha visto que entre las causas que han podido darse para decir que existe acoso escolar es el entorno familiar, ¿no? Aquellas familias en donde se ha vivenciado violencia, es muy probable que allí los menores se conviertan ya sea en agresores o en víctimas como tal. Y entre las consecuencias que se ha podido encontrar según los estudios es que el acoso escolar puede ocasionar depresión, ansiedad, tristeza, soledad, problemas para dormir, mala alimentación y que todas estas dificultades, si no son resueltas, se pueden mantener o prolongar hasta la vida adulta. En cuanto a la metodología del presente estudio, hay que señalar que el estudio es de tipo descriptivo, de diseño no experimental, en donde se evaluó a 70 estudiantes de un colegio privado de Lurín. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento que se utilizó fue el test de acoso escolar para estudiantes de nivel secundaria, el cual fue elaborado en el 2023 y tiene 50 preguntas. Ahora bien, vamos a presentar los resultados que se encontraron en este estudio. Hay que señalar que en este estudio participaron alrededor de 26 varones y 44 mujeres, entre las edades de 12 años a 17 años, es decir, se evaluó a todo nivel secundaria. Bueno, no a todo nivel de secundaria, sino a una muestra representativa de todo nivel de secundaria como tal. Y en cuanto a los resultados que se relacionan al objetivo que se plantea en este estudio, podemos observar en la tabla 4 que en cuanto a los niveles de acoso escolar, se encontró resultados preocupantes, porque se encontró que alrededor del 14,28% de los estudiantes presentan niveles altos de acoso escolar. En cuanto a la comparación entre hombres y mujeres, se encontró, por ejemplo, en el caso de los varones, que el 15% de los evaluados indican haber experimentado niveles altos de acoso escolar. Y en el caso de las mujeres, el 13% indica haber experimentado acoso escolar en niveles altos. Entonces podemos ver que aquí tanto hombres y mujeres en este estudio sí se ha podido evidenciar que en ambos casos o en ambos grupos también han experimentado acoso escolar, ¿no? Como tal. En cuanto a la discusión de los resultados, vamos a señalar lo siguiente, ¿no? Resaltar que este estudio buscó describir los niveles de acoso escolar y para ello se evaluó a 70 estudiantes. Principalmente se encontró que el 14% de ellos presenta niveles altos de acoso escolar, y que esto indicaría que esta cantidad, ¿no? Que es el 14% de los estudiantes, presentan de manera frecuente o han experimentado de manera frecuente diversos tipos de violencia como apodos, amenazas, insultos, burlas, críticas, maltratos, gestos de desprecio. Por lo tanto, es importante señalar que hay una cantidad significativa de estudiantes que necesitan una ayuda. Estos resultados, bueno, coinciden con lo que justamente el Minedo había encontrado en el 2017, ¿no? Ellos encontraron a nivel nacional 20.000 casos de acoso o bullying en el Perú. Y otro estudio, o bueno, el mismo estudio en Lima Metropolitana encontró alrededor de 7.000 casos, ¿no? Entonces, podemos ver que todavía tanto los estudios del Minedu como el estudio que se ha realizado en esta investigación señalan que todavía hay escolares que experimentan
lo que es el acoso escolar, ¿no? Es un problema todavía vigente. Según Lenin Fabián, indica que el acoso escolar principalmente es causado por haber experimentado violencia doméstica. Mientras que las consecuencias principales del acoso escolar justamente es el sufrir o experimentar algún trastorno psicológico, como puede ser la depresión, la ansiedad o algún problema fisiológico, como puede ser falta de sueño, o problemas para alimentarse o problemas emocionales, ¿no? Como tal, y sociales también, principalmente aislamiento. Otro dato que hay que señalar es la comparación entre hombres y mujeres, ¿no? En este estudio se encontró que los varones, el 15% presentaban niveles altos de acoso escolar y en el caso de las mujeres, el 13% presentaban niveles altos de acoso escolar. Por lo tanto, en ambos casos se puede ver que existe este problema. Vamos a terminar mencionando las recomendaciones, ¿no? Como se ha visto, hay casos de acoso escolar, se han encontrado niveles altos, en alrededor del 13-14% en este estudio. Por lo tanto, es importante señalar algunas pautas que por ahí se pueda tomar en consideración para prevenirla o para poderla afrontar. Principalmente cuando hay un problema de acoso escolar, es importante que la víctima sepa que tiene que contarlo, ya sea alguna autoridad del centro de estudios o algún familiar. También hay que señalar que en el acoso escolar hay un elemento, ¿no? Que es las personas que observan esto. De repente no ejercen la violencia, pero sí la observan. Estas personas también se les invita, ¿no? A que puedan avisar a tiempo a alguna autoridad en el centro del colegio y que no participen justamente en estos hechos. También se ha visto importante, ¿no? Ser un aliado de los agresores en el sentido de hacerles recapacitar, hacerles concientizarlos de que esa manera de actuar no es idónea y que no va a llevar a nada bueno. Por el contrario, va a generar un daño que puede ser muy grave en la víctima. Por lo tanto, también es importante concientizar desde los centros educativos, ¿no? A través de charlas o talleres para poder justamente demostrar que este problema puede traer consecuencias muy graves en la víctima. Tal vez con ello los agresores puedan entender que de repente eh, su accionar de ellos puede ocasionar consecuencias muy graves. Y también importante, ¿no? Que por lo general la víctima suele ser una persona o un estudiante que suele estar solo. Por lo tanto, eso también hay que señalar, ¿no? No siempre es bueno fomentar dentro de los centros educativos actividades, ¿no? De, digamos, confraternidad, actividades en donde se busque, ¿no? La solidaridad, el acompañamiento, o también actividades en donde se pueda fomentar el desarrollo de la asertividad, de la empatía o de las habilidades sociales, lo cual va a ser de gran ayuda no tanto para la víctima como también, ¿no? Para los que observan, ¿no? Como también para las personas que ejercen violencia, para que puedan entender que ese no es el camino en cuanto a las relaciones sociales, sino que por todo lo contrario, siempre se debe comprender que debe haber un respeto, ¿no? Ante la integridad de las demás personas. Podemos observar algunas fotografías del proceso de evaluación que se realizó, proceso de encuesta, y eso sería todo. Entonces, agradecemos por su atención y esperamos las preguntas que seguramente los miembros del jurado nos van a realizar y que con mucho gusto vamos a responder.